Pamela Araya. Pamela, cuéntanos, ¿de qué se trata? Sí, se trata de este capítulo que tiene los artículos desde el 127 al 129. Lo que se hace acá es agregar un artículo, el 130, y es así como se establece entonces en esta modificación que se permite cambiar la Constitución por completo, eso se aclara, y además hay otro punto bien relevante, es en esta modificación donde se faculta al Congreso y se ha propuesto que el mecanismo para cambiar la Carta Fundamental sea una convención constitucional. ¿De qué se trata esto? Pues bien, es básicamente la forma en que se tendrá que evaluar cuáles van a ser finalmente los cambios definitivos a la Constitución. En sencillo, por 2/3 se tiene que aprobar que se elabora esta convención constitucional. ¿Quiénes la van a conformar? ¿Cómo van a ser elegidos sus integrantes? ¿Por cuánto tiempo van a operar? Todas esas son dudas y que tienen que establecerse y encontrar respuestas en una ley orgánica constitucional, que es el paso posterior entonces, y ahí entonces de esta manera se sabrá quiénes se van a hacer. Esto se anunció en una ceremonia aquí en el Patio de las Camelias, a la que asistieron miembros del gabinete, también algunas personalidades del mundo político y social. Lo que hay que decir, eso sí, que al término de la ceremonia hubo algunas inquietudes y dudas o distintas interpretaciones de lo dicho por la presidenta Michelle Bachelet, porque algunos entendieron que acá se zanjaba absolutamente ya que iba a ser esta convención constitucional y que por eso ya no iba a haber asamblea constituyente, por ejemplo, que es una de las alternativas que se estaba evaluando. Hay que recordar que dentro de los mecanismos se habló alguna vez de asamblea constituyente, comisión bicameral, la comisión también o la convención constitucional y un plebiscito. Ojo, el plebiscito no se ha desechado. Pero acá algunos dicen que ya se echó tierra todas esas otras opciones y algunos dicen que no, que todavía esto se puede ver, pero cada uno tuvo sus primeras interpretaciones. Lo cierto y lo concreto es que este grupo de personas, que pueden ser mitad parlamentarios, mitad miembros de la sociedad civil, un porcentaje de cada uno, va a ser el que reciba el proyecto de nueva constitución. Ese es otro carril, porque hay que recordar que es la presidenta del gobierno el que tiene que elaborar este proyecto. Es la convención la que recibe el proyecto, lo analiza, ve qué hay, ve qué queda, qué no queda, qué se cambia, se lo entrega nuevamente y es aquí donde viene el plebiscito, porque se lo entregan al mandatario o mandataria en ejercicio y es entonces la máxima autoridad del país que lo someta a votación en un plebiscito y la ciudadanía decide. Pero vamos a revisar de inmediato entonces lo que dijeron aquí varias autoridades al término de esta ceremonia. Por la Cámara de Diputados, un proyecto de reforma constitucional que, en paralelo al sistema que hoy día existe para cambiar la Constitución, contempla un mecanismo nuevo, que es la Convención Constituyente. Para aprobar ese mecanismo, el Congreso tiene que reunir 2/3 de los diputados y los senadores en ejercicio. Es bien probable que en ese proyecto se incluyan algunos detalles adicionales sobre el plazo con que funciona esa convención, pero también es posible que se deje al propio Congreso la precisión o el detalle de cuáles son las características precisas de esa convención. La presidenta invitó a que este debate se haga en todo el sentido de la palabra en el Congreso y yo no siento que haya cerrado ningún camino que no sea orientar algo que evaluaremos si tiene la eficacia. La verdad es que yo tuve la sensación de que efectivamente mencionó la Convención Constitucional, pero al mismo tiempo de que la ley definirá y está todo abierto. Entonces yo sentí, bueno, lo más importante, la reforma del capítulo 15, el poder hacer la Constitución y que evidentemente tenga las características que ella dijo, democrática, participativa. Yo entendí que la ley definirá quién es cuánto, etcétera, pero no necesariamente que estén cerrados otros mecanismos. Me sorprendió, sí, me sorprendí porque como no venía con información, obviamente tengo la duda, me gustaría ver en detalle. Informe, pero no satisfecho completamente, toda vez que la presidenta eligió un camino bastante inteligente. No planteó las 4 alternativas que se habían anunciado en cadena nacional hace más de un año, sino que planteó una sola, pero con un nivel de indeterminación y una falta de definición interior que permite abrir un debate. Esta convención constituyente que promueve este proyecto de reforma no establece por quién va a ser integrado, si va a ser integrado mayoritariamente por parlamentarios o totalmente por parlamentarios o totalmente por personas elegidas por la ciudadanía.
Bien, varias incógnitas entonces que han sido planteadas ahí, ustedes las escuchaban. Pues bien, todavía no hay fecha, eso sí, de en cuánto más se va a enviar directamente al Congreso este proyecto que ha sido firmado. Obviamente va a ser ya en los próximos días, las próximas horas, esta reforma o esta modificación al capítulo 15 de nuestra actual Constitución Política. Bien, Pamela, muchas gracias por este despacho. Buenas tardes. Buenas tardes.